Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, compartiendo la información, la cual ustedes nos transmiten a través del hilo telefónico, con esa participación de 3 minutos que tenemos para que cada persona pueda participar y comunicar con todos nosotros y con toda la población de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí ya fuera del estado de alarma. Parece que fue ayer, pero ha pasado un añito, ya no estamos en un estado de alarma. Ahora vamos a ver si la alarma está en el estado. Efectivamente, y sobre todo por la situación, la incertidumbre que se está generando y el conflicto que está, la verdad que para eso sí son buenos, el gobierno de España se le da muy bien generar estos conflictos, ¿no? Conflictos que a su vez genera esa desconfianza, esa incertidumbre y los malos entendimientos en la población. Hombre, eso demuestra que no se está gobernando para los que le votaron, para todos los españoles, sino está gobernando pensando en otras historias menos para los españoles. Desgraciadamente, pues ahora estamos en un estado que ya se ha levantado la alarma, ahora esto se le pasa a las comunidades pues no tienen competencia, los tribunales se están pronunciando y al final pues la situación, vemos lo que ha visto todo el mundo en Madrid, en Barcelona, que están celebrando, que no sé lo que celebran, la libertad. Si eso es libertad, pues no lo entiendo. Desgraciadamente el virus sigue ahí y tenemos que cuidarlo. Por lo tanto, tenemos que tener responsabilidad desde el punto de vista personal, pero yo le diría a los políticos que también sean responsables con lo que hacen, porque en definitiva, si ellos hacen las cosas mal, pues pueden salir mal y las consecuencias pueden ser graves. Esperemos que no se aumenten los muertos y que no se aumenten los contagios, porque parece ser que ya el virus se marchó y el virus no se ha marchado, el virus sigue ahí y siguen muriendo personas, y a mí al final veo que también se siente uno indignado con el comportamiento de un parte de la sociedad que no han visto sufrir a familias que han perdido a seres queridos, o no ha visto personas entubadas, o lo que han trabajado los sanitarios para poder intentar de contener esta pandemia, y claro, y creen que pueden salir, que no pasa nada y que se acabó todo y que vamos a celebrar que esto es fin de año. Pues no, yo entiendo que existe, que eso es lo que los tribunales se lo están diciendo a las comunidades autónomas. Oye, en la vía pública no se puede beber, en la vía pública no se puede hacer botellones, por lo tanto hay unas normas que cumplir, tienes una herramienta para que las haga cumplir. Luego el estado de alarma es otra cosa, y por eso existe este tipo de contradicciones que estamos viendo ahora mismo con ciertas cosas. Pero en definitiva yo creo que hay muchas personas que no están siendo conscientes de que se puede ver en una situación de estar entubado y que las consecuencias son bastante gordas, ¿eh? No creo que es necesario pasar por ahí para entenderlo, porque entonces la llevamos mal. Efectivamente. La llevamos mal. Quería hablarle de la situación, porque ahora la situación económica de España, a ver cómo queda. El Reino Unido deja fuera a Canarias y de una lista verde que tiene 12 destinos de viaje. El Canario ahora pues sabe que vivimos del turismo. Si el Reino Unido pues no manda turistas, pues ¿qué nos queda? Alemania. Pero mire, ¿y cómo salvamos este año? Seguiremos en una situación económica bastante complicada. Es lamentable que estas cosas estén pasando, pero el gobierno del Reino Unido anunció este viernes una lista verde de 12 países y territorios hacia los que se facilitarán los viajes a partir del día 17 de mayo, en los que figura Portugal, Gibraltar, Israel, pero que deja fuera, por ahora, a España, incluida Canarias, Francia y Grecia, aunque esta clasificación se revisará cada 3 meses. Vamos a ver cómo se va a dar la situación,
porque si Canarias no recibe turistas, pues las cosas aquí va a estar muy complicadas. Por otro lado, también Moncloa lleva a Bruselas la revisión del incentivo fiscal al alza en IRPF, es decir que ya le han llamado la atención, precisamente creo que hoy le han dicho que aclare cómo son ese plan que ha llevado Europa, el plan de recuperación, transformación, resiliencia que el gobierno ha enviado a Bruselas incluye la eliminación de incentivos fiscales en un alza del IRPF. En concreto, tal como avanzó el economista esta semana, el documento incluye las medidas de Moncloa. Ya firmó para este año, como los cambios al IRPF en sucesiones, transmisiones patrimoniales, el IVA o el pacto sucesorio, que busca aumentar la recaudación. Es decir, que se tienen que apretar más los cinturones todas aquellas personas y empresas que están pagando pues impuestos. Efectivamente. A la alza, cuando usted recuerda muy bien que decía la ministra de Economía que no se iba a tocar los impuestos. No. Que no se iba a tocar los impuestos. Y ahora le están mandando a Europa el plan con otra historia. ¿En qué quedamos? Estábamos en elecciones. ¿En A o en B? Estábamos en elecciones. Y cuando estamos en elecciones nos dicen mentiras, y cuando no estamos en elecciones hacen lo contrario. Cuando estamos en elecciones nos dicen mentiras, y cuando no estamos en elecciones descubrimos la verdad. Pues ese es el problema, que lo dice lo contrario cuando estamos. Por lo tanto, vemos que lo siguen mintiendo y que al final están en el poder para cobrar un sueldo y no para ayudarle al bienestar de toda la sociedad. Por lo menos así lo demuestra. Entonces, si esto es lo que el señor Pedro Sánchez tiene en mente, pues no entiendo cómo puede estar en un gobierno llevando este tema. Vemos que en la batalla fiscal entre las comunidades, la más baja es Madrid. La más baja, tanto en la clase alta como en la clase media como en la clase baja. Por lo tanto, Madrid está a 45.5, la alta, y a 18,5. Igual que Canarias está a 50.5 y la baja 18,5. El gobierno promete a Bruselas la subida fiscal. Y eso se lo ha dicho a Bruselas, por lo tanto no ha querido dejar claro cómo va a ser para que los ciudadanos votaran lo que tenían que votar en las elecciones que hubo, y vamos a ver. También el José Luis Escrivá, pues también dice que el gobierno elevará la base máxima de cotización y las pensiones altas a partir del año 22. Es decir, el gobierno ha propuesto incrementar, graduar la base máxima de las cotizaciones acopasada a una adaptación de la misma a la pensión máxima antes de finalizar el año 2022, aunque su implementación se extenderá durante los 30 años. Pero mire, yo es que sinceramente, ¿usted cree que en el momento que estamos es para estar aumentando la base de cotización? Para ello sí, por es decir, empresa. No tenemos para sacar adelante la base, es decir, la comida a muchas personas, y estamos pensando en que tenemos que aumentar. Yo sinceramente estoy alucinando con este tema que están haciendo, que no sé cómo vamos a quedar tocados para levantar España. Yo ya lo dije hace tiempo, espero que no llegue la situación de Grecia, porque entonces estaremos muy jodidos. Dice, el plan de recuperación, transformación y resiliencia que ha enviado el gobierno a Bruselas guarda más de una sorpresa, más allá del pago por el uso de la autopista. Vamos a ver, van a cobrar el peaje. El peaje. Sí. Esperemos que en Canarias no se toque eso, porque si no, Dios libre. No, la alimentación, mire, cobrando peaje en las autopistas, sí, lo que es el transporte se tiene que se va a subir, y si sube el transporte pues se sube la alimentación. Entonces esto es un tema que va arrastrando una cosa a la otra, y al final la cesta de la compra va a salir más cara. Sí. Porque todo esto va a repercutir en la compra, y por lo tanto al gobierno parece ser que no le preocupa mucho eso, que las personas que tienen que comer pues tengan que tener más dinero para poder
comprar la comida. Es lamentable. La inspección de transporte recauda 74 millones de euros en el 2020. Eso para que vea que se recoge dinerito y sobre todo del transporte que hay en España. Dice, llevado a cabo tanto por el Estado como por las comunidades autónomas en el sector del transporte de mercancías por carretera, el 2020, este informe apunta unos resultados sensiblemente inferiores a años anteriores como consecuencia del impacto que la pandemia ha tenido en el sector del transporte. Así, en cuanto a las infracciones destacadas, en 2020 se redujeron un total de 115.995 frente a las 149.899 detectadas en el año 2019. Por lo tanto, ellos han, en concreto, 74 millones. Es decir, han bajado, pero son 74 millones que se han llevado. Luego, por otro lado, tenemos lo del tema... infracciones porque se ha cometido. Bueno, en la recaudación hay varios tipos de recaudación. No creo que sea todas de multa. No dice un año más. En las infracciones más habituales son las referidas en el tiempo de conducción, descanso, un total de 43.500 expedientes incoados. Son infracciones con el tema del tacógrafo, que es uno de los problemas que tienen muchos los conductores. Desgraciadamente, ¿me entiendes? El tacógrafo no lo tienen los aviones, sin embargo los camiones sí. Pero hay que cumplir con la ley. Sí, claro, hay que cumplir por la ley, pero mire usted por dónde, de que esto encarece la cesta. ¿El qué? Encarece la cesta. En que si usted tiene un conductor que no puede hacer más de 4 horas, pues tendrá que poner 2. Pero es que si ponemos las leyes, las ponemos las leyes. Sí, pero yo estoy de acuerdo, pero que sepa, me entiende, que estas cosas son las que encarecen, por las leyes que se pone para encarecer, para pagar. Entonces, ese es uno de los factores. Y eso lo sabe usted perfectamente. En Canarias no necesitan tacógrafo. No lo tiene. Y ese es el dinero que se recauda. Por infracciones. Sí, porque han puesto una norma que es injusta. Usted dígame a mí qué conductor le conduce 4 horas y media seguidas en Canarias. Se tendrá que echar fuera la isla, o en el Hierro, o en La Gomera, o en La Palma. Pues usted dirá, ¿me entiende? Eso, claro, por infracciones. Claro, ahora sale hoy mismo publicado que usted no puede en el coche ir a más de 20. Sí. Vamos a ver la cola. Veremos la cola. Y que usted va a llegar tarde a su puesto de trabajo y su empresa le va a descontar a mejor el tiempo. Eso se llama seguridad vial y se están tomando esas medidas por algo. Se están tomando esas medidas, pero en todo sitio no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente... En las vías que se tenga que aplicar. Exacto, no, en todas. Ha dicho que en todas. No, en todas las vías, ¿me entiende? De un carril de un único sentido, pues usted a esa velocidad. Y hay vías que necesita ir con más velocidad. ¿Por qué? Porque si no forma lo que yo le estoy diciendo, las caravanas. Y eso es un problema que ocasiona para otras cosas que tiene consecuencias. Es decir, hay normas que tienen que ser adaptadas a las circunstancias. Si usted pone una norma genérica para todo, pues unos se ven afectados y otros se ven beneficiados. Y yo creo que deberían estudiarse bien las cosas para que no se perjudique uno y otro se beneficie. Porque si no, al final, pues tendremos consecuencias las que estamos teniendo, y por eso España está gobernada como está gobernada, porque a veces hacen normas sin consultar con los sectores, y los sectores pues son los que saben cómo funciona el tema, y realmente tal. ¿Usted sabe cuánto tarda, me entiende, para darle usted un permiso para quitarle los muebles de su casa? Pues puede tardar un mes. Y usted se tiene que mudar y dejar la casa hoy, si no le van a cobrar pues el alquiler del mes que viene. Pues no puede hasta que el ayuntamiento no le haga una comunicación para que vaya a una empresa de mudanza a quitársela. Y estas son las cosas que pasan. Ponen normas, pero no se adapta a los modelos o los sitios donde se deben aplicar. Yo lo que España ahora le está lloviendo una cantidad de críticas del tema de este hombre
que están ahí en un hospital, el señor Brahim, que es del Sáhara, por enfermedad ha tenido que ir a un hospital en Península, y Marruecos le ha dicho, oye, pero mire, ¿cómo que usted a las escondidas se lo ha llevado, lo tal, y usted no se da cuenta de la gravedad tal? Pues parece ser que este señor le está acarreando a España muchos conflictos con Marruecos a consecuencia de esto. Y le ha dicho Marruecos ya y lo ha amenazado que se lo tome en serio, que eso tiene consecuencias. Y además, Marruecos pues no solo está teniendo problemas con España, sino con Alemania también, porque le ha llamado al embajador. Aquí hay un conflicto en que Canarias está aquí cerquita y Canarias son la que se perjudica con estos conflictos que tiene España y Marruecos. De hecho, ahora se ha pronunciado la ONU que ya ha puesto 12 nombres sobre la mesa para las personas que tenían que elegirse para que fueran al Sáhara a vigilar el tema de los acuerdos que se tienen. Dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró el pasado viernes que ha propuesto ya un total de 12 hombres para los puestos de enviados especiales para el Sáhara Occidental. Es decir, sabemos que esto lleva ya más de 2 años sin proponerse, pues ahora el señor Guterres, posiblemente porque quiera renovar su cargo en la ONU, pues también ya ha elegido que no sabemos si esto va a ser efectivo, y lo desplaza y hace su trabajo como tenían pensado y planeado. Por lo tanto, yo en definitiva lo que quería comentar es que España está teniendo mucha discrepancia con Marruecos, y esto es un tema que tenemos que tener muy en cuenta, y sobre todo los canarios. Ese es uno de los temas. Antes le comentaba sobre el tema de las discrepancias que está teniendo. Yo, por ejemplo, en Canarias, con el tema del gobierno de Canarias, es lamentable que esto pase, porque en definitiva la sala de lo contencioso administrativa, pues con el presidente de Pedro Manuel Hernández y los magistrados Juan Ignacio, Jaime Guilarte, doña María del Pilar y Evaristo González y Francisco Eugenio. Hay 2 que han dicho que no, y ha estado a favor del gobierno de Canarias, y 4 que no. Por lo tanto, se ha quitado el estado de alarma según los magistrados, y la sala aprecia, y lo dice así, por mayoría, que no procede la ratificación de las medidas identificadas como 1, limitación de la entrada y salida de las personas en la isla que se encuentre en niveles de alerta 3 y 4. En esa definición del número 1, pues le ha dicho que no cabe eso. También le ha dicho por unanimidad que no procede la ratificación de la medida también identificada como número 2 de limitación de libertad de circulación de las personas en horas nocturnas. También se lo ha dicho porque es una limitación de libertad. A igual que por unanimidad, en este caso también, que procede la ratificación de las medidas identificadas como limitación número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre. Pues ahí, por unanimidad también, se ratifica en las medidas identificadas. Y casi todas, pues la sala, también otra de la número, dice, por unanimidad procede la ratificación del apartado 1 de la medida identificada como 4, limitación de la permanencia de personas en lugares de culto. Hay varias medidas que le ha dicho que sí. Yo de toda la batería de las medidas hay 2, que es la movilidad y el horario. Las demás es igual. Bueno, aquí yo le he contado 4. ¿Me ha escuchado, no? Uh-huh. Por eso. La cuarta es la limitación de las personas en lugares curtos. La otra era dice, de las personas convivientes con encuentros familiares y sociales que en espacios de uso público o privado cerrados al aire libre. Es decir, que hay una limitación de un máximo. Claro. Por lo tanto, esa también se lo dice que se ratifica en esa. Y se ratifica también la medida de identificación como el número 2, la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Uh-huh. Es decir,
que yo lo que entiendo es que al final lo que es la libertad de movimiento de las personas no se puede, con el gobierno canario, pues no se puede hacer. A mí, después de dictar la sentencia, lo que yo he visto que el gobierno seguía con las medidas. Ha venido otra vez, por segunda vez, el tribunal a decirle, mire, que desde que se dictó la sentencia ya se acabó el estado de alarma. Usted no puede mantenerla. Yo no puedo entender que no le diga a nadie al presidente que él no puede mantener las medidas, porque ya el tribunal se lo dijo. Podrá recurrirlo. Usted recurre. Lo podrá recurrir, dice que la iba a recurrir, que todavía no lo ha hecho, pero lo podrá recurrir, pero que las medidas se acabó. Efectivamente. Y él decía que no, las mantuvo. Él las mantuvo hasta el domingo. Y el tribunal tuvo que por segunda vez decírselo. Oiga, vamos a ver, yo entiendo que un presidente tiene unos asesores jurídicos que le tiene que decir lo que le ha dicho el tribunal. Lo que no puedo entender es que el presidente del gobierno quiera mantener esas medidas en contra de un auto que ha puesto el tribunal. Por lo tanto, yo sinceramente me quedo un poco sorprendido que los servicios jurídicos no le explican al presidente que esto se acabó. Y entonces se queda uno sorprendido cuando un presidente no tenga a alguien al lado que le diga lo que dice la ley o lo que tiene que hacer. Entonces son cosas que se sorprende uno en manos de quién estamos, porque si esto lo hace usted, pues verá la que le cae. Entonces, desgraciadamente es lo que tenemos en este país, que al final, pues cada uno interpreta las cosas como las interpreta. Hay una cosa que es importante y por eso yo antes le decía lo que le decía sobre el tema del tacógrafo. El proyecto del Real Decreto, por el que se modifica el Real Decreto 640 del 2017, de 18, que es del tacógrafo, dice: el pasado 4 de marzo se hizo público el proyecto Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 640, por el que se establece excepciones de la obligatoriedad de las normas sobre tiempo de conducción y descanso y del uso del tacógrafo en transporte por carretera. A todos los canarios que se le ha cobrado esas sanciones, ha sido injusta, porque ese Real Decreto lo dice que había una excepción y no se hizo porque la clase política no se puso a trabajar. Se le ha fastidiado a todas las empresas de transporte, que son muchos, tanto de viajeros como de mercancías, se le han jodido mucha vida. Y eso es lo que yo me refiero, que no vale todas las sanciones para todo. Desgraciadamente, ahora se quiere intentar de corregir. Y dice, por otro lado, una de las excepciones de la obligación, tanto la modificación prevista por ya la versión inicial y actualmente en vigor el Real Decreto, es la establecida en el apartado P, según la misma quedaría eximido de la aplicación de lo dispuesto sobre la obligatoriedad del uso del tacógrafo que aquellos transportes integrantes del desarrollo de la isla o regiones aisladas del resto del territorio nacional, cuya superficie no supere los 250 kilómetros cuadrados. Entonces, si eso lo decía la ley, y los políticos, ¿me entiendes?, dejaron que eso se aplicara en Canarias, le hicieron mucho daño al sector del transporte. Pues todos se reunieron con el colectivo. Que todos se reunieron con el colectivo. Pidiéndole que no. Pidiéndole que no. Y se elevó al gobierno de España. Pidiéndole que no. Y no le hicieron caso. No protestaron contra Europa, España. Acogieron y copiaron lo que le dijeron a Europa y le decían todos los colectivos, oigan, no se puede aplicar en las islas. ¿Y se aplicó? Y se aplicó y jodieron la vida de muchos transportistas. Y eso es lo que le decía con el tema de la ley, que se aplican leyes que no se ajustan a los sitios donde se tienen que aplicar. Ahora le van a devolver el dinero a todas aquellas personas, porque no solo son empresas, sino conductores, que recibió la denuncia. Hombre, un padre de familia que está esperando final de mes para llevar su comida y que tenga que sea sancionado. Hombre, si en su momento la ley estaba vigente, pues... No, la ley no estaba vigente. La dejaron que fuera así, cuando tenía la oportunidad de quitarla. Bueno,
Vamos a ver, la ley se hizo y le dijeron, a excepciones de los territorios, Frontera, Ibiza, Mallorca, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, Gran Canaria, Hierro, Lanzarote, La Palma, Tenerife, todos esos podían quedarse fuera. Podía, pero no se quedaron. Pero los políticos decidieron, vamos a fastidiarle la vida a las personas, y entonces dejaron la ley quieta. Y no aplicaron, ¿me entiende? La excepción que yo le estoy comentando. Claro. Entonces, ¿usted cree en manos de quién estamos? ¿De los que le ayuda el bienestar de la sociedad esta o en manos de políticos que no tienen? Sabemos en manos de quién estamos. La federación se reunió con ellos, ¿sí? En campaña electoral se reunieron con todos. También. Y se lo explicaron lo que querían. ¿Y qué hicieron? ¿Le hicieron caso? Nada. No. Pues por eso es lo que yo le estoy diciendo. Claro que las leyes están cuando no hacen nada. Cuando no las adapta a meter las circunstancias, y por eso le amarga la vida. Es lo mismo que si a usted le suben los impuestos, pues mire, oiga, usted va a seguir ganando el sueldo que gana, y si le suben los impuestos le van a quitar dinero, y si le quita dinero no es justo porque usted no llega a final de mes. Pues eso es lo que se está haciendo. Y esto es lo que yo estoy denunciando, de que la clase política no está por la labor de ayudar a la sociedad, que para eso se le votó, para que hiciera una buena gestión. Y desgraciadamente, por eso estamos donde estamos. Y eso es lo que yo... De hecho, hay una noticia, dice, el salto más inesperado de los ERTE a los ERE. Ajuste. Grandes empresas anuncian cerca de 35.000 despidos y se espera más a consecuencia de la pandemia, la digitalización y la inmediatez contra reforma laboral. Es decir, que CaixaBank, Santander, BBV, Corte Inglés, Nisa, Banco Sabadell, Endesa, Norway, H&M, Airbus, Naturge, Ibercaja, Continental, Ford, Indra, Acciona, todo eso van a quitar gente. Y eso suma más de 35, casi 35.000 personas. Y algunas más. Y eso es lo que está diciendo de los ERTE a ERES. Y yo, como le digo, si las entidades quitan oficinas porque reduce personal, menos servicio tenemos. Pero ¿estamos obligados a estar vinculados a una entidad? Sí. Es decir, que le van a cobrar a usted por no prestarle servicio. Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno lo permite. Y además, pues aquí hay entidades que se le ayudó para un rescate y que no ha devuelto el dinero. Y ahora los ciudadanos le tenemos que pagar y encima ciguana, como ellos dicen, porque tengo que ir a la hora que ellos me dicen, el día que ellos me dicen, y encima me atiende en la calle, donde está el sol dándome la espalda. Este es el sistema que está permitiendo este gobierno y no el bienestar de todos los ciudadanos. Hay comunidades como esta que menciono, que es en Vigo, dice, mañana entra, esta es en Castilla y León, mañana entra en vigor la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre las familias. Esto es algo evidente, que se debe quitar. Cuando su padre, su madre, sus padres le dejan una propiedad, ¿por qué tenemos que pagar? Sin embargo, aquí en Castilla y León, pues ha entrado en vigor quitar ese tipo de impuestos, porque yo entiendo que es un impuesto abusivo. Y esto es lo que yo echo de menos en los gobiernos, que se manifieste este tipo de acciones para que puedan mejorar la vida de todos los ciudadanos. La ministra Teresa Rivera, que es la vicepresidenta cuarta, es ministra de Transición Ecológica, ella dice, la transición energética es una obligación y también una oportunidad para la industria. Hombre, una obligación, no sé, una oportunidad habría que verlo cómo. Es verdad que las cosas están cambiando y tenemos que ver cómo se le va a ayudar a las empresas para que se adapte tanto al mundo digital como a las nuevas normativas que aparecen desde la Unión Europea, para poder cambiar los conceptos de la forma de trabajar. Porque es cierto que España no tenemos educación medioambiental y tenemos un problema, que estamos contaminando demasiado y que eso cuesta. Por eso se querrá aprovechar Pedro Sánchez ahora en poner un impuesto a los residuos. El impuesto verde. Pues desgraciadamente yo no sé si es tal oportunidad. Para algunos puede ser.
pero ya sabemos todos quién puede ser. Dice, el Supremo confirma la sanción de 6 millones de euros a Endesa por el apagón del 2013 en La Palma. Hombre, a mí me parece muy bien que se le sancione cuando es una empresa que está cobrando lo que está cobrando y que no esté preparada para este tipo de cosas, porque el daño que se le hace aún cuando hay un apagón es inmenso. Incluso se pone la vida en peligro cuando estamos hablando de centros hospitalarios, ¿sabes? Porque depende de la luz. Bien, es verdad que esos centros deben estar preparados para que cuando hay momentos de esto pueda saltar los generadores, pero en definitiva ellos tienen que estar preparados, que para eso creo que lo estén cobrando. Bien, ¿y qué ha hecho el gobierno? No, ahora mismo pues es buena noticia que se le ponga una sanción. Ahora el gobierno posiblemente estaba jugando al gato y al ratón para que no se le pusiera, para llegar a un acuerdo, a ver cómo se tapaba. Sí, pero al final, ¿me entiende? El Supremo le confirma la sanción y tiene que pagar. Y ha estado formidable que le ponga la sanción, pero la persona que no ha tenido luz, ¿a ese quién le paga? Supuestamente, yo entiendo que es lo que tiene que defender los gobiernos. Ajá. El daño que se le ocasiona cuando existe esto, porque esta sanción, ¿a quién se la paga? Al gobierno. ¿Y el gobierno va a reparar el daño a todas esas personas? No. Pues si no va, es en donde está el error por parte del gobierno, porque su obligación es reparar ese daño. Pues para mí eso no es una buena noticia. No, es buena noticia que se lleve el dinero del gobierno, porque con ese dinero puede pagar el daño. Lo fastidiado es que usted se lleva el dinero y encima no le paga. Efectivamente, es que lo que van a hacer. Pues eso es lo que... A mí me parece la noticia que sí, se le debe condenar y que le pague, pero que el dinero tiene que ser repercutido en aquellas personas que se le hizo un daño, porque si no, al final, ¿me entiende? El gobierno, ¿qué está haciendo? ¿Recaudando? Para ellos. Claro. Ese es el problema. Lo tiene más que visto. Pero ese es el problema. La clase política siempre falla en la gestión y no se le ayuda a la sociedad en el bienestar, porque para eso tiene que garantizar ese bienestar de la sociedad. El daño que se le ha hecho ha sido bastante grande. Bueno, ahí el director del Gobierno de Canarias, pues en materia de residuos, dice, hasta 160 entidades locales se forman en el papel de las empresas a la Agenda 2030. La actividad organizada por el director general de la Investigación y Coordinación de Desarrollo Sostenible contó la colaboración con Red Española de Pactos Mundial. David Padrón, que es el director de investigación, pues lo que ha hecho eso es una reunión con un montón de sectores en el cual pues intenta de llegar a un acuerdo para ese pacto de la Agenda 2030 en que se cumpla, a ver si por fin cumplimos con lo que dice la Unión Europea. Dice, unos 160 entidades locales han formado parte de la acción formativa convocada por la Dirección General de Investigación y Coordinación de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, que dirige David Padrón, en colaboración con Red Española y Pacto Mundial, con el propósito de seguir acercando a esa organización cuestiones de gran interés sobre la Agenda 2030 y el papel de la empresa. La actividad formativa se celebró el 30 de abril de 2021, viernes, a las 9:30. Por lo tanto, estamos viendo que sí, se están haciendo cositas, pero sí es verdad que tenemos que ir un poco más rápido, porque si no pasa lo que pasa, que siempre llega tarde y mal. Y eso es uno de los temas que estamos viendo, y sobre todo en Canarias, porque siempre llegamos tarde y luego pues toca pagar la sanción. Bueno, el presidente del Cabildo a mí me ha llamado la atención que el presidente del Cabildo saque una nota de prensa para corregir al presidente de la Sala de lo contencioso de Tenerife en el auto que sacó sobre el tema del estado de alarma, que le dice al señor Jaime Guillarte Martín Calero y a don Pedro Hernández Cordobés que ha tenido una rata. Es cierto que ha tenido una rata en su documento, en las alegaciones, por llamarle a Gran Canaria Las Palmas. Es decir, que tanto mucha gente dice Las Palmas, se referían a Gran Canaria. En Tenerife se le dice Las Palmas, pues sí. Dice Las Palmas porque así tal. Es verdad que se llama Gran Canaria, pues pero a mí la sorpresa es que saque una nota de prensa como diciendo, yo soy el más listo y señor presidente del Tribunal Contencioso, corrija usted la rata que ha tenido. Claro, en defensa de todos los Gran Canarios.
Muy bien. Es el más listo que tenemos, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué? Para esto. Para eso nomás. ¿Y lo demás? La pregunta es, él sale en defensa de los Gran Canarios. ¿Y quién defiende a los Gran Canarios de él? Es una pregunta. El problema, ¿quién defiende a los Gran Canarias? Algunos habrá por ahí que los defienda. Pero esto es populismo. Claro. Esto es populismo. No hay cosa más interesante en el Cabildo que preocuparse de una rata que ha tenido el presidente del contencioso administrativo. Eso es importante. Esto es importante para el señor presidente del Cabildo que lo representa a todos los canarios. Con eso nada más ya cumplió con toda la legislatura. A mí me parece que este señor, no sé, es verdad, es cierto, que tiene, sí, pero si nadie, pero usted no tiene otra cosa más importante que en fijarse, leerse la sentencia y ve que se equivocó en una palabra y usted ahora saca una nota de prensa para que todo el mundo lo sepa que aquel señor se equivocó. Sí. Qué listo, señor, qué listo, señor. Bueno, pues parece ser que la plataforma Salva Chira Soria denuncia al presidente del Cabildo de Gran Canaria ante la Fiscalía por contratos de publicidad. En la denuncia presentada se explica que la agencia 22 Grados ha estado haciendo de manera gratuita la campaña electoral del político de Nueva Canaria, a cambio de la posterior concesión numerosos contratos de menores. Recuerda que se hablaba de un contrato que esta agencia de 22 grados pues se le cedió desde el Cabildo y él ha hecho la campaña gratuitamente con el tema de Chira Soria. ¿Usted ve cómo se pagan los favores? Ahora, si está denunciando en fiscalía, pues vamos a ver cómo se define la fiscalía. Pero yo ya le estoy diciendo lo que estoy. Los tribunales decidirán lo que tienen que hacer. Pero ¿usted se da cuenta cómo se trabaja? Pero si eso no es nuevo. ¿Pero esto cree que en política pueden estar? Sí. ¿Están ahí? No, pero si cree usted que debe estar. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Pues entonces tendremos lo que usted está pidiendo. Hombre, yo no, es lo que vota el electorado. No. Si el electorado lo que vota son esos señores. Si usted cree que no, yo le digo a usted, ¿quién vota? Los ciudadanos. ¿Qué ha votado este señor? Eso no le pregunté. Yo le contesto. Claro que tiene que estar porque lo elige el electorado. Cuando elige el electorado a una persona para que esté en política me parece muy bien. Bien. Pero cuando una persona que lo elige el electorado está haciendo esto, a mí no me parece bien. Si lo está haciendo porque lo dejan. ¿Y cómo lo dejan? Pues votándolo. Si no lo votan, no estaría. A lo mejor las personas se darán cuenta ahora y ahora a lo mejor no le votarán. Pero yo lo que digo que este es el problema. Vamos a ver, usted me está hablando de un caso ese. Y si este señor hubo un antecedente que fue la gestión de la residencia de Agüime, y los Gran Canarios lo han votado y le han renovado la confianza después de lo que sucedió en la residencia de Agüime, ¿qué espera ahora usted? Ahí sí tiene usted razón. Pues ¿qué espera? Ahí sí tiene razón. Que tuvieron la oportunidad. ¿Qué espera ahora? Que tuvieron la oportunidad de corregir con ese error que cometió con el tema de la residencia y no lo corrigieron. Y con una sentencia. ¿Por qué espera? Pues esto. Ahora vemos que vuelve a cometer este error para que la gente se dé cuenta de que a veces, si no se castiga el político, seguirá siempre cometiendo los erritos. Y eso es lo que yo quiero decir, que mire por dónde, cómo le ha hecho este señor el favor a la otra empresa, a consecuencia de que le haga esa campaña gratis según publica este periódico. Pero bueno, desgraciadamente nosotros lo decimos y si la gente quiere seguir votándole, pues allá ellos. Por otro lado, tenemos que Rafael Pedrero asume la gestión de la Dirección General de Movilidad Sostenible en Las Palmas. La verdad es que en este momento poner un director de movilidad a esta altura, no sé por qué, no sé si estamos teniendo problemas Las Palmas de movilidad, porque el señor concejal a lo mejor no se entera. Posiblemente. El señor concejal Eduardo Nueva Canaria, que está en Las Palmas, pues ha decidido poner a Rafael Pedrero, que por cierto, este señor pues tiene bastante experiencia en política, porque él estuvo en el Cabildo, estuvo en el Ayuntamiento, y bueno, pues ahora ha decidido que entre de director. ¿Por qué? Porque hace falta más gente en la política. Hay que colocar a la gente. Hay que colocar a la gente. Crear empleo. Esto es lo que hace el Ayuntamiento de Las Palmas. Esto es lo que hace. El otro día decía el presidente del Gobierno de Canarias
que no se va, el gobierno canario ha garantizado ha garantizado el jueves que los conductores que circulen por las carreteras de interés general del archipiélago considerados como alta capacidad y en el tributo la economía autónoma no tendrán que hacer frente al pago de ninguna tasa a partir del año 2024. ¿Usted cree que esto es no? ¿A partir del año 2024? Pues sí. Entonces se va a poner también. A lo mejor pensaba. Mientras él está, no se cobra. Cuando él se vaya, se tiene que poner. Sí, entre los otros. Bueno, a lo mejor no se marcha. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.